continuación, Los Cañones de Séneca, por Farid Shua. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Los Cañones de Séneca. En esta ocasión le vamos a sacar más provecho a este formato, partiendo de la idea de que de todos los que existen hoy en día, este es el más personal y el que puede llegar a permitir una comunicación más íntima. En el primer episodio te hablé de lo que nos depara con este virus, algo que sin duda es difícil de contar. Básicamente no habrá una vuelta a la normalidad y las cuarentenas intermitentes y el distanciamiento social, lo más probable es que continúen hasta el 2022. Ahora en este episodio, entre otras cosas, te quiero hablar un poco más de este proyecto, de cuáles son mis expectativas, de por qué quiero hacerlo y de por qué hacerlo, es decir, de por qué hacer un podcast en concreto y también de qué es lo que vas a encontrar aquí. Y es que hay varias formas de hacer un podcast o de contar una historia, y esta época de alguna forma es una misma historia compartida por todos nosotros. En algún momento en el futuro miraremos atrás y nos daremos cuenta de que en este punto cambió todo. Y este podcast primero que nada va a ser un testimonio acerca de cómo poco a poco irán cambiando las cosas. Y es que entiendo que como tal ser creador de contenido es una profesión y hay gente que se dedica a esto con fines económicos y yo mismo no lo descarto más adelante. Pero, sinceramente, pienso que todos deberíamos de estar creando el contenido que nos gustaría consumir y hacerlo como una forma de expresión que nos permite explorar nuestra propia creatividad y crecer como personas. La verdad, estamos demasiado acostumbrados a interactuar en internet en base a opiniones parciales, a comentarios sesgados y a trozos de realidad que no alcanzan a retratar todos los matices de lo que somos y de cómo pensamos. Y para mí en ese sentido el podcast es una forma de cambiar ese paradigma de interacción. Yo aquí te voy a contar historias, te hablaré de lo que pasa en el mundo, te compartiré audioensayos y te daré mi opinión partiendo de la sinceridad. Y te voy a contar algo. Todas las plataformas te piden antes de comenzar que elijas una categoría, que entres dentro de una clasificación, probablemente esperando que avances en cierta dirección para luego recomendarte a cierto tipo de público. ¿Y sabes qué? Lo cierto es que este va a ser un podcast de variedad. La categoría aquí no va a ser una limitante, precisamente porque, como te conté antes, para mí este es un ejercicio creativo, al que le pondré mi esmero y todo mi cariño, y por esa misma razón no voy a limitarme, mucho menos ahora que apenas estoy comenzando. Y acerca de este comienzo tengo que decirlo, estoy aprendiendo sobre la marcha, así que todos los comentarios acerca de cómo mejorar son muy apreciados por mí. La vez pasada, por ejemplo, me comentaron del volumen, y por supuesto lo tomé en cuenta esta vez. Pero llevo demasiado con esta idea dándome vueltas en la cabeza, así que ahora que por fin me fue posible, no iba a caer en lo que se conoce como parálisis por análisis. Y es que preparar algo de manera meticulosa da buenos resultados, pero lo que realmente te hace bueno es la práctica, y para practicar primero tienes que comenzar. Y esto a mí me sirve mucho y es una gran lección porque en el transcurso de mi vida en más de una ocasión he pospuesto lo que tenía que hacer ante la idea de no ser capaz de hacerlo lo suficientemente bien. Pero en el último par de años, quizás, considero que he llegado a unas cuantas conclusiones valiosas que me gustaría compartir contigo y que de alguna forma tienen que ver con este proyecto y con comenzar cualquier otro tipo de proyecto. Y es que, al igual que la parálisis por análisis, hay una multitud de factores que pueden sabotearte antes de empezar, como por ejemplo, pensar que cierto tipo de acciones o de decisiones son para otro tipo de persona y a sabiendas de que hay algo que te gustaría hacer a ti, abandonarlo antes de empezar por el simple hecho de considerar que no serías lo suficientemente bueno como te gustaría. Y esto incluso puede llegar a pasar cuando ya estás logrando tus metas, cuando obtienes ciertas responsabilidades o cierto prestigio en lo que haces. Aún en ese momento puedes llegar a pensar que quizás ocupas el lugar que le corresponde a alguien más. Eso es un fenómeno psicológico que se conoce como el síndrome del impostor.
Pero ¿sabes qué? No hay tal cosa como un rol predeterminado para cada persona. Es cierto que nos desarrollamos en gran medida en función de nuestro contexto social, de nuestro contexto económico, etc. Pero si hay alguien que piensa que hay algo que supuestamente debería estar haciendo en este momento, se equivoca rotundamente. Olvídate de los supuestos. A pesar de nuestras limitaciones, que pueden ser muchas o pocas, tenemos la capacidad de elegir. Y lo más importante de todo, tenemos la capacidad de elegirnos a nosotros mismos. Eso es una de las lecciones más importantes que he aprendido en la vida, y te la comparto aquí. Las personas que de verdad hacen la diferencia, las personas que comienzan proyectos y sorprenden por su visión y su determinación, son aquellas que se eligen a sí mismas. Si esperas que alguien llegue y de pronto te diga que fuiste elegido para cambiar el mundo, te puedes quedar esperando toda tu vida. Pero si en cambio esperas a que te asignen un rol, quizás no esperes tanto. Y es que quizás sea mucho más sencillo simplemente asumir lo que los demás esperan de ti. Es más sencillo porque solo cuando empiezas un proyecto para ti mismo es cuando realmente puedes llegar a conocer el significado de la palabra fracaso. ¿Y sabes qué? Quizás este podcast podría o no ser escuchado. Este proyecto podría fallar, por ejemplo, en términos de su alcance. Pero si a ti que está escuchando esto te sirve lo que estoy diciendo, yo estoy más que satisfecho. Porque a mí en lo personal, puedes estar seguro de que esto me sirve muchísimo. Esto es parte de mi proceso de maduración como persona y significa también el llevar lo que pienso a la práctica. Así que esta es la más importante razón que tengo para ser un podcaster. Y es que yo me elijo a mí mismo por decisión y convicción propia y porque estoy convencido de que lo haré cada vez mejor y de que esto es algo que de verdad quiero hacer. La segunda razón, retomando lo que dije antes, es que todos deberíamos estar haciendo el contenido que nos gustaría consumir como forma de expresión y como ejercicio creativo. La tercera razón es que ahora es más sencillo que nunca. Tenemos a nuestra disposición plataformas como Anchor que de verdad ponen este tipo de formato al alcance de todos. Es decir, puedes grabar con tu celular y aún así obtener resultados de bastante calidad. Y si optas como yo por hacerte de un micrófono semiprofesional como lo es el Blue Yeti que estoy usando ahora, te darás cuenta que tampoco es demasiado lo que puedes llegar a invertir en términos de las herramientas que se necesitan. Ahora, mi cuarta razón para hacer un podcast también es demasiado personal. Y es que hay algo que pueden hacer los creadores de contenido que es simplemente fantástico y que todos deberíamos al menos intentar. Y ese algo es volver sobre tus pasos y ver cómo eras antes. Pero no solo en el aspecto físico como al mirar una foto o un video breve, sino también al escucharte hablar de lo que te gusta, de lo que piensas o de lo que solías pensar y desde esa perspectiva poder apreciar cómo y cuánto es que has cambiado. Sé que en algunos años quizás vuelva a escuchar esto y sin duda notaré la diferencia y será realmente un momento entrañable y lleno de nostalgia el revivir en mi memoria todo este gran cariño con el que estoy empezando este proyecto. Por otro lado, la quinta razón para comenzar con esto tiene que ver contigo y es el poder compartirte un poco de mi experiencia personal, de lo que he aprendido y aprenderé y de mi forma de ver y entender el mundo. Y sé que las veces que no te sea de ejemplo quizás pueda servirte de antiejemplo, al menos. Y no es que este podcast vaya a tratar de mí, esa no es la idea para nada. Pero tal cual como en este episodio, habrá veces, quizás muchas, en las que te hable desde lo personal. Y la sexta razón y última que te voy a mencionar aquí es que esto puede ser una conversación entre ambos, que luego puedes continuar enviándome un comentario en YouTube o dejándome un audio en Anchor, pero lo más importante es que no tiene por qué detenerte de lo que tú estás haciendo y de tus propios proyectos. Tú puedes escuchar esto mientras lavas tu ropa, mientras preparas tu comida, mientras vives tu vida, y no se supone que te detengas ante una pantalla, como muchas veces sucede con otro tipo de formatos. Esa es la magia del podcast, una manera de crear contenido que se está volviendo más y más popular en otros países y que en el mundo de habla hispana está poco a poco difundiéndose y haciéndose cada vez más común. Ahora, antes de finalizar este episodio te voy a contar un poco más de este proyecto, en particular del nombre. Han sido muchos los que me han preguntado del porqué de los cañones de Séneca. Y digamos que el nombre me llegó justo cuando lo estaba buscando. Yo tenía todo listo y justo antes de comenzar, el nombre que había elegido antes ya no me convencía del todo. Así que miré en YouTube en busca de inspiración y de pronto me encontré con los videos del fenómeno conocido como cielo moto, que por si no has escuchado de él te lo digo, es bastante interesante. Son una serie de sonidos que se producen en el cielo y que algunos comparan con el sonido de una trompeta, aunque son mucho más interesantes que simplemente eso.
Se trata de una especie de explosión sónica que algunos asocian con supuestamente las trompetas del apocalipsis, y en realidad se barajan varias posibilidades desde el punto de vista científico. No hay una sola explicación, pero estarás de acuerdo conmigo en que escucharlas, y sobre todo escucharlas en este momento, debe ser sumamente impactante. Y es que una de las consecuencias indirectas del confinamiento es que son más las personas que han atestiguado este fenómeno de la naturaleza, y es precisamente el que la sociedad se detuvo de pronto lo que hace que sean más escuchadas, ya que una vez que el ruido de la urbanidad desaparece, es entonces cuando verdaderamente comenzamos a escuchar a nuestro propio planeta. Total que este fenómeno tiene varios nombres, además de cielo moto o de las trompetas del apocalipsis, y uno de ellos en su traducción al español es cañones de Séneca. Y creo que por lo anterior es un concepto que de alguna forma nos sitúa en la actualidad tan convulsa en la que vivimos, a la vez que incluye una serie de referencias que están implícitas en el propio nombre. Este proyecto al fin y al cabo comenzó en medio de la cuarentena. Todo esto forma parte de su génesis y es por eso que me parece genial que en el título mismo exista un recordatorio constante de dónde es que partimos. Así que esto continúa. Agradezco tus comentarios y sugerencias acerca de este podcast y también agradezco muchísimo tu atención. Si estás escuchando esto desde YouTube, sería en verdad genial si también te suscribes y le das like o compartes esto con un amigo. Yo soy Sua y nos escuchamos en la próxima.